Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Lo que tenemos atrás no es una biblioteca, sino que es un picaporte, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Buenas noches a todos. Espero que se estén cuidando, que tengan en los barbijos correspondientes para salir a la calle. Esto es B&B Noticias. Mi nombre es Gustavo Pardo. Siempre los esperamos por acá. Hoy estamos saliendo también en vivo en B&B Radio Online. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Esto, como siempre, los jueves 20:30 es la columna de historia de Roberto Bolan y de María Isabel Ramos. Hoy María Isabel va a estar detrás de cámara, pero bueno, va a estar chequeando la información que está detallada por Roberto. Eh, por otro lado, bueno, vamos a seguir con el tema que dejamos en la vez anterior, que fue del tranvía, de los tranvías en Buenos Aires. Y les dejo con el señor Roberto Bolan. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Hoy lo hacemos sentado, ¿viste? Sí, Porque sí, no. claro. Sí, porque ya llega un momento, ¿viste? Que parecemos dos granaderos. Me dice, no Sí, se sientan, no están en una biblioteca, te dicen y exacto. demás. Y ahí sí, ahí sí. Eso de la biblioteca que vos decías. Claro, claro. Bueno, ¿sabés dónde he visto? Esta es la puerta a la sabiduría del señor Bola. Vos sabés dónde he visto esa biblioteca en los programas, en varios programas de Canal Metro. Ah, de Canal El Metro, Canal sí, sí. Metro acostumbrará Pero a sabéis que poner. voy a cometer una infidencia, que muchas de esas son cartones Ah, pintados. claro. Y Sí, se nota, ¿eh? Se sí, sí, nota. sí. Se nota porque a veces solían poner los mismos libros. Entonces, total, la gente no miraba para atrás. Pero bueno, algún detallista siempre había viendo eso. Bueno, Bueno, habíamos quedado en los tranvías en aquel entonces, habíamos sí. hablado de 1868. 1868. Claro, que fue cuando pasó o cuando se habilitó Sí, la primera línea de tranvías, pero conducidos por una persona y sí, tirado por caballos. Como habíamos comentado la otra vez, sí, había casos, especialmente al principio, que eran solamente dos caballos, pero después ya fueron tres o cuatro. ¿Mm? sí. Según las circunstancias, según el recorrido, porque si era en algún lugar donde era un poquito más alto, en esa época las calles no estaban tan arregladas como ahora, eran otro tipo de calles, ¿no? Entonces tenían algunos impedimentos y necesitaban tres, cuatro caballos. Pero ¿Tres, también cuatro caballos? en algunos casos sí, pero como no había, eso era lo que estaban habilitados, pero como no había dinero para tanto, se usaban dos caballos, un tercero cuando había que subir una mitad. ¿Mm? Ajá, Pero eso quedaba en definitiva a criterio de la empresa. sí. Lo que habíamos hablado el otro día, que eran las tres primeras, los tres primeros recorridos que habían sido adjudicados a tres empresas distintas. ¿Te acordás? Uno que eran los románticos, a mí me quedó Sí, claro, los bueno, esos románticos. románticos o ingenuos, como le quieras llamar. Pero Sí, el sí. primero de todos fue Lacroze, Federico Lacroze, Sí, que le Federico habían Lacroze. dado, ¿te acordás que salía de acá de cerca de la actual Plaza de Mayo? Sí, Mejor dicho, Valcárcel al y. lado de la Valcárcel Casa de y. Gobierno. Claro. Valcárcel y al sí. No, Y Hipólito digo, Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. Donde estaba la vieja legislatura Exactamente, de sí. la nación. Sí, estaba exactamente. Bueno, desde ahí te acordás que iban hasta hacer un recorrido hacia el lado oeste, pero hasta lo que es hoy Plaza Miserere, esas zonas. La ciudad llegaba hasta ahí, el resto Sí, sí, sí. era la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después iban por Hipólito Yrigoyen, mano para aquel lado, volvían por Bartolomé Mitre y un trayecto que era Cangallo, bueno, y después volvían. Después hablamos de la segunda, que fue adjudicada en el mismo año, Mm, 1868, que eso estaba a cargo de la familia Billinghurst. Bien, mm. esa era la que se había hecho desde Suipacha y Rivadavia, lo que
Buenos Aires y Pacho de Rivadavia, hacia el norte. Ah. ¿Te acuerdas que muchas veces lo alquilaban exclusivamente los nenes bien? Los nenes bien para hacer desastres. Y hacían bromas. Le hacían bromas a los Lógico. pasajeros. No, a los pasajeros no porque iban ellos nada más, sino a los peatones. Sí, a los peatones. Le tiraban cosas, le hacían bromas, burlas. Bueno, Mm. eso que habitualmente Sí. se hacían, ¿viste? Bueno, Y vos siempre recordabas de que no siempre todo lo pasado fue mejor, sino que siempre hubo cosas en todos los ámbitos de la historia, siempre hubo... sí, siempre hubo, y inclusive cuando conversemos hoy sobre, vas a ver que otros datos que te Sí. voy dando te van a demostrar que no es, decían no, la gente de antes, honesta, corrupción, no es tan así, ¿no? No, Siempre hubo, no, siempre para hubo de nada. todo. Quizá era más la cantidad que era honesta, la cantidad de gente, no sé hasta qué punto. Mm, Hay que ver, habría que ver. Bueno, es algo que trae polémica eso. Trae polémica, Trae ¿no? polémica. Y sería cuestión de hablarlo en algún momento. Sí. Bueno. Y después la tercera línea, la que vos comentabas recién, la de los hermanos Méndez, que ellos tenían una línea que iba desde el centro, salía de la calle, en lugar de embarcarse, salía del otro lado, el 25 de mayo, y Bartolomé Mitre, e iba hasta la calle Centroamérica, que es lo que hoy se llama Pueyrredón. Centroamérica. Se llama Centroamérica, sí. Y muchas calles tenían otros nombres. Sarmiento se llamaba Cuyo, por ejemplo. Tenían otros nombres. Bueno, todos conocen lo de Victoria, Hipólito Yrigoyen. Sí. Uno le dice Hipólito Yrigoyen para hablar de esto, pero en realidad en la época del tranvía de caballos se llamaba Victoria. Bueno, hablamos de esos tres. Quedamos entonces en que hoy íbamos a tratar los tranvías eléctricos. Sí. Lo que pasa es que es mucho más curioso, más interesante y menos conocido lo de los tranvías de caballo. No, eso la verdad que es el prólogo a todo lo que... Claro. Digamos que la ciudad apenas tenía luz en aquel entonces. Sí, claro. Y las calles, cuando llovía, era impresionante. Se llenaban de tierra, de barro. Ajá. Era muy difícil. Por eso, dentro de todo, la manera que había de viajar era a través de los carruajes, los que tenían dinero, y si no, del tranvía, que fue el que trasladaba a toda la gente trabajadora. Un poco perdón porque estoy con la garganta con estos tiempos, pero bueno, trataré de hablar más claramente. No, claro claro y conciso, como dicen en la televisión. Bueno, entonces, ahora nos vamos a hablar, antes de ir al eléctrico, dos o tres hechos muy interesantes que precedieron al tranvía eléctrico. ¿Cuáles son? Hay un caso importante para ver cómo la ciudad se fue comunicando a través del tranvía. Acá el tema lo trajimos porque queremos demostrar que el tranvía era en ese momento el único medio de transporte para la gente común, para el poblador común. Los ricos tenían esos carruajes lujosos, o si no, iban en otro un poco más modesto tal vez, pero tenían como viajar y pagar. Aproximadamente, según lo que se pudo comprobar, el costo que tenían, que el otro día no hablamos del costo, el valor del boleto, en un principio eran boletos no numerados, ¿no? Sí. Después ¿No había Capicúa? No había. No. Todavía hablando de los caballos. Y el costo aparentemente se ha encontrado, hay material al respecto, el más cómodo para la gente, digamos el más barato, era nada menos que de 25 centavos. No era muy barato. Voy a decir entre paréntesis, cuando ya se hizo el tranvía eléctrico y fue la Anglo, la famosa que monopolizó todas las líneas, lo bajó a 20 centavos. Mira. Importante. Y con el tiempo, mira que inteligencia comercial que tenía, lo bajaron a 10 centavos, porque les convenía mucho que fuera una cantidad apreciada de gente y que toda la gente viajara en tranvía.
lo decidieron bajar a 10 centavos, parece mentira, ¿no? Cuando fue el tren, alrededor del año, el tren no, el tranvía, Sí. 1897 a 1900, le daban ese precio. Y eso hizo que Buenos Aires en esa época se convirtiera en la ciudad más barata del mundo en transporte. Era la Sí. más barata del mundo. Bueno, hoy algunos dicen también que es barato comparado con el transporte en otros países. Y, Es cierto, pero también hay que tener en cuenta el poder adquisitivo de la gente. y obviamente, claro. obviamente. Siempre está aparejado con eso. Siempre aparejado con eso. Sí. Y hubo 2 o 3 hechos, como decía, fundamentales antes de que llegara el tranvía eléctrico. Y son, se trató de unir a la ciudad al casco histórico, al casco urbano, lo que llamamos casco histórico, con 2 barrios que estaban medio alejados. En esa época eran bastante lejos. Hoy nos quedan así, Sí, acá pero nomás. que era Constitución y La Boca. Ahí también, aunque parezca mentira, no solo se iba hacia el lado del oeste, hacia el lado de lo que es hoy la calle Callao, después Pueyrredón, Jujuy, sino que también se les ocurrió, porque hubo varios empresarios que decidieron, ellos mismos, los Billing, Sí. la Croce, decidieron enviar. Se Por ejemplo, juntaban así como la no, Unión no, no. Tranviarios Automotor, no, Cada cada uno así. hacía la suya. Ajá. Después, y eso lo voy a comentar después, llegó una empresa que le fue comprando a cada uno y monopolizó todo, que fue la famosa Anglo Argentina, que tenía sede en Londres. Pero eso fue después. Bueno, vamos a... Entonces, digamos, me gustaba, estaba pensando esta tarde, ¿no? Hablar de este tema porque es interesante. Hicieron a Constitución. ¿De dónde salía? Salía también de la zona hoy próxima a la Plaza de Mayo. Mira. Victoria, sí. De ahí salía desde la calle Defensa e Hipólito Yrigoyen. Defensa y Hipólito Yrigoyen. Salía una línea, llamémosle, A la vuelta un circuito. A la vuelta de donde vivía Luca Prodan. Claro, exactamente. Ahí está. Él vivía por Alsina. Alsina, sí, exactamente. Bueno, está ahí una chapa. Sí. Bueno, entonces salía de ahí, iba hasta la calle Brasil, doblaba en Brasil, Constitución. Sí. Y el otro que se hizo importante era para comunicar el barrio de La Boca, que en esa época era un suburbio, eran como los arrabales. Entonces salía de Perú, de la Manzana de las Luces, la Manzana de las Luces, de la calle Perú, salía todo por Perú, al llegar a la altura de donde comienza Almirante Brown, doblaba un poco para entrar en lo que es hoy la calle Almirante Brown, y llegaba hasta el corazón de La Boca. Pasaba por Casa Amarilla y un poquito más allá hasta que terminaba Almirante Brown. Hasta prácticamente el Riachuelo. Bueno, eso es importante porque quería mencionar 2 tranvías de caballos que llegaban allí. Pero hay que tener en cuenta que en esa época, y fue muy rápido esto, ya en 1869, ya se empezaron a hacer vías. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que iba a ser un poco más rápido por la vía, sin ser eléctrico todavía, con los caballos. Y no molestaban a otros, ni a los transeúntes, ni molestaban a otros carruajes. Entonces empezaron a hacer vías, entonces ya eran con ruedas metálicas, ¿no? Iban con los caballos. Además se rompían menos las ruedas de... Exacto, claro, más fuertes. Más fuerte. Entonces iban por ahí y había estaba el conductor y había alguien que era como un jinete pregonero, digamos, que iba adelante para avisarle a la gente, a los transeúntes, que venía el tranvía, ¿no? El tranvía. Todavía no estaba la campana. Entonces tocaba una corneta. Era el famoso corneta. Claro, así. Y entonces iba adelante. No, iba vociferando, correte, nene, correte. No, hacía con la corneta. Entonces la gente sabía que venía el tranvía. En esa época la gente le tenía pánico, como se dice habitualmente, al tranvía, porque para ellos era una máquina infernal. Hoy nos parece algo
absurdo eso, pero hay que ubicarse. Claro, En hay esa que época, buscarse en hace la más, época, claro. Un carromato con claro. 3 caballos que tirados y que va por una vía. Y entonces hacía sonar la corneta, que con el tiempo puede ser en algunos casos para ahorrar dinero y pagar un sueldo menos, en otro caso porque ya consideraron que era necesario, la corneta, esta famosa, se ponía en el techo de tranvía o nos lo llevaba colgado del cuello el conductor y el propio conductor tocaba el techo de tranvía, ¿no? Ajá, Para avisar, sin necesidad de que hubiera otro empleado sí, avisando. Después con el tiempo, vamos a decir, se hizo una campana, la famosa esa que decía tilín, 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 tarán, ¿no? sí. Que todos hablan del sonido del tranvía. Que eso, los tranvías que están ahí en la Asociación Amigos del Tranvía, lo Sí, la tiene vi. precisamente, lo hace sonar a propósito, ¿no? Cuando van a doblar por Rivadavia. Sí. Es un interesante viaje, repito, como dije el otro día. Cuando termine Este, la que tiene que ir, pandemia, recomendamos. hay que ir, sí. Sobre todo los chicos les interesa mucho. Mm, Bueno, y a los chicos y a los que quieren recordar otras épocas, o a los que no lo conocieron al tranvía, pero les interesa conocerlo igual, ¿no? Está bien que esos tranvías no son nacionales, ¿eh? Son importados porque acá, eso no lo dije el otro día, y lo voy a decir ahora, acá cuando dejaron de transitar por Buenos Aires en 1962, ¿qué pasó? Se usaron como chatarra, o el gobierno en ese momento, el gobierno de Frondizi, decidió ponerlos como aulas de escuelas rurales. Desmantelaron, sacaron las ruedas y los hicieron como aulas. Los mandaron al interior y cuando la Asociación Amigos del Tranvía quiso conseguir uno de esos tranvías para empezar a hacer los paseos, no existía ni uno. Eso siempre lo dice Aquilino González Portá, el presidente de la asociación. Ni uno. Tuvieron que ir a Europa a comprar. Portugal. A Portugal, de Portugal trajeron uno. Después uno más nuevo de Bélgica. Y así, fueron trayendo. Y ahora han conseguido construir uno acá, un modelo más parecido a lo que era, ¿no? Este de acá lo pudo hacer. Bueno, pero volviendo al tema del tranvía, tengamos en cuenta, mucha gente habrá visto en algún documental el tranvía eléctrico, lo habrá Sí, visto, seguramente, sí, que no sí, lo llegó a seguro. ver personalmente. Eran grandes, porque eran bastante anchos, con ventanillas muy grandes. Sí, Pero esto que estamos hablando, cuando eran conducidos por caballos, eran más chiquitos. sí. Tenían, mientras que el tranvía eléctrico tenía unos 40 asientos, estos otros tenían unos 20 asientos aproximadamente. Y eran asientos rudimentarios, Mm, eran como, llamémosle, bancos largos. Entonces, miraban, en general, leyendo uno ve que puede observar que eran mirando hacia las veredas, ¿no? O sea, iban de costado, mirando hacia la vereda, de un lado y del otro hacia la vereda contraria. Sin embargo, yo he visto fotos de tranvías viejos y he notado que también había otros que tenían los asientos así, de madera, pero mirando hacia adelante. He visto algunas fotos antiguas. Quiere decir que había de todo tipo. Como dijeron los cronistas de la época, había tranvías de todo tipo. ¿eh? Para un lado, para el otro, de este tamaño, del otro tamaño. Pero eso sí, no eran, digamos, dentro de una misma empresa, podía haber coches que fueran diferentes, no eran todos uniformes. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ese es uno de los temas, como decía la Constitución, la boca. La boca. Pero después hubo uno muy importante que eso se tomó después como para hacer otras líneas, cuando fueron eléctricos, que abarcaran esta distancia. ¿Qué fue? El que tiempo después hizo la familia Billinghurst, que salía de esta zona céntrica donde estamos nosotros también, de la calle Cuyo, hoy Sarmiento, perdón, no, bien digo, ayer Cuyo, en esa época Cuyo, hoy Sarmiento, sí, salían de ahí, de esta zona de que es hoy el microcentro, iban hacia el oeste. ¿Te acuerdas que yo el otro día llegué a comentar algo, pero no quise seguir porque esa estaba terminando? Bueno, Se había hecho larga la conversación. sí. Este, así, Buenas noches. ¿Qué tal?